Buenos días a todas y a todos, amigas y amigos, y bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este Parlamento de Navarra. Ongi etorri zerminen jardunaldi honetara, non proposatu baitigute gogoeta egitea Javier Miranda Erroren liburuari buruz. Se nos ha hecho la propuesta de presentar el libro de aquí mi querido Javier Miranda Erro, La accesibilidad universal y su gestión como elementos imprescindibles para el ejercicio de los derechos fundamentales. Tengo la suerte de que me acompañan en esta mesa tres grandes personas que coincidimos ahora en este transitar vital mío, al menos, como son Mariluz Sanz Escudero, que es nuestra presidenta del CERMIN. También a su lado tenemos a Luis Cayo Pérez Bueno, que es el presidente del CERMI estatal, y, como no, a mi lado, a mi derecha, pues el protagonista de hoy, el que nos va a ir poco a poco comentando cómo ha sido su transitar también por este libro. Y, bueno, el querido Javier Miranda Erro, el autor del libro, como os digo. Primeramente, os voy a decir un poco el guión de cómo va a ir esta jornada. Primeramente daremos paso a Mariluz Sanz Escudero, después hablará Luis Cayo Pérez Bueno, también tendremos al director de la tesis, a Roger Campione, para que en 7 minutos, pues desde una proyección que tenemos, podamos escuchar. Y terminará Javier Miranda Erro también con 7 minutos. Tengo aquí todos los minutos programadísimos, para que nos amplíe un poco todo lo que en este libro nos ha escrito. Si me permitís, voy a hacer una pequeña confesión, Javier. No me he leído todo el libro, porque tengo un montón de expedientes que leer aquí casi todos los días. Algo sí, porque tengo alguna anotación que cualquier día quedaremos para que me expliques o me intentes dilucidar un poco todas las dudas que tengo yo. Pero bueno, algo ya me he leído, pero confieso, hago público que todo no lo he podido leer. Así que comenzamos con nuestra querida presidenta del CERMIN, con Mariluz Sanz Escudero. Ya sabéis que ella es ingeniera técnica agrícola de formación, pero la vida, como a muchas y a muchas, le deparó otra vocación. Presidenta del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad en Navarra, desde febrero del año pasado, desde 2015. El CERMIN, como todo el mundo sabe, y mucho mejor que yo, es el agente social de la discapacidad en Navarra, de la diversidad funcional, y actualmente estáis constituidas con 12 asociaciones, 2 federaciones del sector, y la base social representada en la entidad está compuesta por las 45.000 personas con discapacidad de Navarra y por sus familias. Mariluz ya ha ocupado otros puestos de responsabilidad en la plataforma desde su fundación, siendo último de ellos el de vicepresidenta de la misma. Así que, Mariluz, dispones de, según pone el guión, 5 minutos. Gracias. Bueno, intentaré no ir muy deprisa para que los intérpretes y los estenotipistas nos puedan seguir, y intentaré cumplir el tiempo. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, agradecer a la presidenta del Parlamento, Ainhoa, siempre dispuesta a abrir las puertas a los colectivos sociales que formamos parte de esta comunidad, que nos ha permitido realizar la presentación de este libro en este Parlamento, que lo sentimos como nuestro. También quiero agradecer al presidente de CERMI, querido Luis, compañero de muchas batallas, que hayas hecho un hueco en tu agenda apretada, que sabemos que es muy apretada, para poder estar también con nosotros. Y a Javier, que es hoy el importante del día, por haber realizado el estudio que ha plasmado en el libro que hoy nos presenta. Y también a todos los que nos acompañáis, vicerrectora, representante de la Universidad de Navarra, de las entidades de discapacidad, parlamentarios, miembros de departamentos del Gobierno de Navarra, que aquí habéis venido a escucharnos, ¿no? Yo, como tengo que hacer el discurso político, pues tengo que aprovechar estos momentos en los que estáis todos por aquí, pues para meteros mis pullas y para que sigáis teniéndonos a la discapacidad en mente. Por lo tanto, lo voy a aprovechar, como no podría ser de otra manera. La discapacidad no es una característica del individuo, sino que es el resultado de la interacción entre una persona con unas circunstancias personales concretas y el entorno que lo limita y impide el ejercicio de sus derechos.
El modelo social, que es en el que estamos ahora, pone en énfasis en la rehabilitación de la sociedad, no de la persona, que ha de tener que ser concebida y diseñada para que las necesidades de todas las personas sean resueltas y tenga que gestionar las diferencias e integrar la diversidad. Esta situación, que es más una cuestión ideológica que biológica, requiere la introducción de cambios sociales, lo que en el ámbito de las políticas constituye una cuestión de derechos humanos. El modelo social se encuentra, por lo tanto, en relación con la consideración de la discapacidad como un derecho humano. Se centra en la dignidad intrínseca del ser humano y de manera accesoria, y siempre que sea necesario, que no lo es siempre, en las características médicas de las personas. Sitúa al individuo en el centro de todas las decisiones que le afectan y sitúa el centro del problema fuera de la persona, lo centra en la sociedad. Las soluciones no deben ser una respuesta individual a cada persona afectada, entre comillas, sino que debe dirigirse a la sociedad. Esta nueva concepción y esta nueva práctica, surgida fundamentalmente de la acción y de la reflexión de los movimientos sociales en defensa de las personas con discapacidad y sus familias, está logrando imponerse, no sin dificultades, en los planos políticos y normativos. En el plano normativo, el reflejo donde mejor se puede apreciar y donde fue pues, el momento en que se dio el giro fue en el año 2003 con la Liondau. Y si nos fijamos en la esfera internacional, pues en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. La primera supuso el punto de inflexión y muy relevante, ya que pasamos de hablar de eliminación de barreras a hablar de accesibilidad universal, de hablar de adaptaciones y acondicionamientos al diseño para todos. Esta nueva concepción de la accesibilidad, asumida y propugnada por y desde el movimiento asociativo de la discapacidad articulada en torno del CERMI, no está generalizada ni es de aplicación global como cabría esperar. Hoy, aunque hemos avanzado mucho, hay todavía bastante desconocimiento, mucha ignorancia respecto a la accesibilidad universal y el diseño para todos. La deficiente aplicación y seguimiento de las normas, la falta de conciencia clara de la accesibilidad como derecho, la deficiente formación de los profesionales con competencias en estos ámbitos hacen que la acción pública en materia de accesibilidad y diseño para todos sea muy necesaria como ejemplo de cumplimiento de las normativas existentes. La accesibilidad universal entendida en su sentido más amplio y comprensivo es la gran cuestión. Es el gran tema presente en el proceso de normalización y la plena ciudadanía de las personas con discapacidad. Además del empleo, la educación, los servicios sociales, los temas que tradicionalmente se asociaban a la discapacidad, la accesibilidad debería ser hoy el eje de las políticas públicas de discapacidad, de toda acción e intervención pública y privada en esta materia. Y esto es así porque la accesibilidad universal forma parte, a modo de condición necesaria e ineludible, del ejercicio normalizado de los derechos humanos fundamentales como son la libertad de circulación, la libertad de comunicación, la libertad de expresión. Junto a esta consideración inicial de concepción de la accesibilidad hay que hacer una comprobación de hecho. La accesibilidad ha sido en España el gran fracaso de las políticas públicas de la discapacidad en estos últimos 25 años. Uno de los grandes logros de la Convención ha sido el de trasladar formalmente la política de inclusión de las personas con discapacidad al ámbito de los derechos fundamentales. El acceso a derechos de este grupo no puede quedar relegado a las políticas sociales. Deberá ser abordado de forma transversal en todas las políticas públicas y contar con todas las garantías previstas para estos derechos fundamentales. La Convención es un derecho positivo ya en España, por lo que no requiere ninguna operación jurídica posterior de transposición para que la norma de la Convención sea vinculante e invocable. Hay que modificar el ordenamiento jurídico en todos aquellos aspectos que entren en conflicto con algunos de los mandatos que en ella tenemos, o porque resulte recomendable para actuar y perfeccionar nuestro ordenamiento en la materia que se precise. Y esto se está haciendo de una forma muy lenta a nivel estatal y lentísima en las comunidades autónomas. En el plano de la intervención pública, las políticas de discapacidad pasan de ser transversales a toda la acción pública
ya que de lo que se trata es de garantizar la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Son ciudadanos de pleno derecho que, con políticas adecuadas que eviten la discriminación y promuevan las capacidades de las personas, estamos llamados a aportar un enorme potencial de talento, creatividad y esfuerzo en la vida en comunidad. No contar con la discapacidad es un lujo que nosotros creemos no nos podemos permitir como sociedad. Las políticas que esperamos de los gobiernos han de poner en manos de las propias personas con discapacidad y sus familias herramientas eficaces y un sistema de apoyos para que ellas mismas sean los agentes de su propio proceso de inclusión. En estos decenios de acción pública en materia de discapacidad, la accesibilidad ha sido la pariente pobre, la María de las políticas de discapacidad. El balance es relativamente mísero. Lo que la población con discapacidad siente en este ámbito es déficit, carencias. En este momento estamos inmersos en este nuevo paradigma. Superamos conceptos anticuados como adaptaciones, como os he dicho, eliminación, acondicionamiento, y lo entendemos como el ejercicio, la llave para hacer el ejercicio pleno de derechos, considerando la falta de accesibilidad a estos entornos, productos, bienes y servicios a disposición del público como una discriminación y un incumplimiento de la igualdad de oportunidades contra las personas con discapacidad. La participación social y el ejercicio de sus derechos y libertades en las personas con discapacidad se ve condicionada por las dificultades de la accesibilidad. Muchas veces estas dificultades son más decisivas y condicionantes que las propias limitaciones funcionales de estas personas. Tras 6 años de la aprobación de la Ley de Accesibilidad Universal y Diseño para todas las personas aprobada en Navarra, el panorama es bastante desolador. No se ha desarrollado normativamente, lo que la hace de facto inservible, y aunque en su momento fuera una de las primeras leyes de segunda generación, en este momento ya ha sido superada por otras comunidades autónomas. Sí que es verdad que en este momento el CERMI está trabajando con el Gobierno en su revisión para su implementación con un compromiso claro y vinculante, y que esperamos que en breve tengamos ya la opción más conveniente para una puesta en marcha lo más rápida posible y que sea además ejecutiva para el ejercicio de estos derechos, porque si no se estará perpetuando la discriminación de una parte de la ciudadanía navarra, negándoles ser ciudadanos de pleno derecho. El libro que hoy nos presenta Javier pone en evidencia que lo que hasta ahora suponíamos, porque era un sentir, nos parecía, creíamos que, pues es la realidad. Ahora tenemos la certeza de que la normativa se incumple, de que es necesario un control de todo el proceso, evaluar antes, durante y después de cualquier acción, y que es necesario una formación de los técnicos y muchas cosas más que Javier nos irá contando y que están en su libro. El libro también nos aporta conocimiento para caminar hacia la igualdad real, porque los resultados obtenidos en la investigación que ha realizado Javier, que conociéndole habrá sido exhaustiva y meticulosa, se pueden dar pautas que sirvan de guía para trabajar en la dirección que nos permita llegar a ellas, a esa igualdad real. Y como creo que me he mantenido en el tiempo, paso la palabra, ya he acabado, y muchísimas gracias a todos por escuchar. Bueno, se ha mantenido en el tiempo, pero 9:45 no está mal, ¿no? Bueno, y ahora vamos a poner la pantalla, a bajar la pantalla, porque vamos a escuchar a, como os decía, a Roger Campione, director de la tesis, y nos lo va a hacer mediante una grabación que tenemos aquí prevista. Señora Presidenta del Parlamento de Navarra, señores diputados del Parlamento Foral, señor Presidente del CERMI, señora Presidenta del CERMI Navarra, señora Vicerrectora de la Universidad Pública de Navarra, querido doctor Miranda, público asistente, buenos días y gracias por darme la posibilidad de intervenir en este acto, aunque sea de forma virtual, desde la distancia física, desde la Universidad de Oviedo, por tanto desde la distancia física en el tiempo y en el espacio, pero con la cercanía afectiva e intelectual que me mantiene unido con algunas personas que representan lo mejor de mi paso por Pamplona
a lo largo de los casi 3 lustros en los que he sido profesor de Filosofía del Derecho de la UPNA. Javier, el doctor Miranda, el autor del libro que se está presentando, es sin duda una de estas personas. Y me complace enormemente que su obra, engendrada como tesis doctoral en la quietud de la investigación doctrinal, ahora se abra al mundo extrauniversitario gracias al apoyo de instituciones como el CERMI y el Parlamento de Navarra, aun tratándose de un trabajo que por sus características no siempre es indulgente con las instituciones. Y esta apertura hacia la realidad social, política y administrativa confiere al libro de Javier 2 cualidades que no se encuentran con frecuencia en las publicaciones jurídicas. Por un lado, el rigor del estudio especulativo exigido en el terreno académico y por el otro, el beneficio del rendimiento práctico para quienes trabajan en el ámbito de la accesibilidad. El engarce entre un robusto trabajo de campo que evidencia ciertas deficiencias en la puesta en ejecución de la accesibilidad universal en la primera parte del libro y el examen de sus fundamentos teóricos y normativos en la otra parte del libro, en la primera, cristaliza en una investigación de sociología jurídica en la que destacan, en mi opinión, 2 cuestiones relevantes. Una de orden normativo y otra de tipo empírico, diría. La primera es la estrecha vinculación entre la accesibilidad universal y el ejercicio de los derechos fundamentales. Una vinculación demostrada a lo largo de la obra por el desarrollo jurídico que ha habido en la materia a nivel internacional, estatal y local. La segunda, que en realidad es la prueba de fuego de la primera, afecta a la relación entre validez jurídica y eficacia práctica de las normas. El interés principal del trabajo de Javier en este sentido y desde mi punto de vista consiste precisamente en haber demostrado con datos concretos, incluso con fotografías de la propia realidad examinada, una tesis mantenida desde siempre por el realismo jurídico, que la existencia de leyes válidas y aplicables no garantiza de por sí que tales leyes sean de hecho aplicadas. Sin embargo, a lo largo de su trabajo, Javier no soslaya el indudable valor de ese desarrollo normativo que sí ha existido, recuperando así, desde las múltiples instancias ciudadanas, la posibilidad de reivindicar el cumplimiento real de la legislación vigente y, al mismo tiempo, recuperando, junto a ese realismo político, también un enfoque metodológicamente positivista que tal vez invite al optimismo o pueda invitar al optimismo a pesar de la constatación de las deficiencias que aquejan la gestión de la accesibilidad universal. Después del estudio cualitativo, basado en entrevistas a los gestores locales, en las conclusiones del trabajo, Javier escribe que los entrevistados reconocen que para una aplicación adecuada de los preceptos ideales necesitan formación en relación con la accesibilidad universal. Convicción a la que llegan, sin embargo, desde unos presupuestos que, si bien no podemos tildar de autocomplacientes, sí esconden una percepción exagerada y errónea que les hace creer que efectivamente están concienciados respecto de ese asunto. Es posible, y sería de esperar, que trabajos como el de Javier y actos como el de esta mañana constituyan un paso en la dirección de esa formación necesaria y requerida por los propios operadores jurídicos. Y para un filósofo del derecho como yo, que cree firmemente en que el análisis filosófico del derecho jurídicamente más consistente debe ser también socialmente relevante, pues sería ya un logro muy importante.
Así pues, aprovechando la ocasión que han querido brindarme, pues felicito de nuevo a Javier por su libro y a las instituciones que han organizado y patrocinado esta presentación por intentar contribuir a que la gestión de la accesibilidad universal del mañana sea más eficaz y más eficiente que la de hoy. Muchas gracias y buena suerte a todos. Pues desde la distancia también agradecerle al señor Campione, que como les he adelantado es el director de la tesis y el embrión de la publicación que hoy se presenta. Es, como decía él, doctor europeo por la Universidad de Oviedo y doctor en jurisprudencia por la Universidad de Pisa. De ahí ese acento tan gozoso. Durante los últimos 15 años también ha sido profesor titular del área de Filosofía y Derecho en la Universidad Pública de Navarra y desde este curso lo es de la Universidad de Oviedo. Ha formado parte, Roger, del grupo de expertos en el proyecto CRUE Fundación 11 para la elaboración formación curricular en diseño para todas las personas en derecho. Así que desde aquí, desde la distancia, ojalá que algún día lo podamos conocer personalmente. Y doy paso también a otro de los miembros de esta mesa, a Luis Cayo Pérez Bueno. De Luis Cayo Pérez Bueno tengo un currículum impresionante también, como el resto de las personas que nos acompañan, y voy a hacer un pequeño resumen, Luis, ¿te parece? Porque lo importante es lo que nos tienes que destacar tú. Bueno, Luis, has realizado estudios jurídicos, especializándote en filosofía moral y del derecho, máster en gestión de empresas por la Escuela Libre de Derecho y Economía. Desde 1995 trabaja en el sector social de la discapacidad. Es editor de Cermi.es semanal, el periódico de la discapacidad, director de las colecciones de libros Cermi.es, Abiectos, Empero, Telefónica Accesible, Convención ONU y Diversidad e Inclusión. Vicepresidente del Consejo Nacional de la Discapacidad y vocal también del Real Patronato sobre Discapacidad y del Consejo Estatal de ONGs de Acción Social. Con todo esto, también Luis, pues, es escritor, traductor, poeta, ha publicado diversas obras, estudios y traducciones tanto de creación literaria como sobre la realidad social y el movimiento de la discapacidad. Y con esto también decir que es miembro del capítulo español del Club de Roma, premio Máster de Oro del Fórum de Alta Dirección 2007. En 2008 fue concedida por el Ministerio de Justicia la Cruz Distinguida de la Orden de San Raimundo de Peñafort al mérito en el derecho y la justicia, y un largo etcétera, etcétera. Así que, Luis, tuya es la palabra. Egunon, buenos días, presidenta del Parlamento, presidenta de CERMI, doctor en Derecho, querido Javier, amigos, amigas, un saludo muy especial, muy particular a los activistas de los derechos, de la inclusión y el bienestar de las personas con discapacidad y sus familias, a título individual y organizados en torno a esa gran plataforma que es CERMI Navarra. Pues si algo nos justifica a los movimientos sociales de derechos humanos, como es el articulado en torno a las personas con discapacidad y sus familias, a escala del Estado, a escala foral, a escala navarra, es la acción transformadora que busca cambiar un entorno que nos ha situado en posiciones pues, de desigualdad, en posiciones de exclusión y en posiciones a veces de negación o de limitación de ese derecho humano fundamental que debería ser el libre desarrollo de la personalidad, de todas las personalidades ricas, fecundas y que mejoran, ensanchan y amplían una vida en comunidad decente e inclusiva. Por eso el movimiento de la discapacidad, pues somos fundamentalmente, a veces porque las cosas vienen así dadas, pues agentes de transformación, como bien apuntaba antes la presidenta de CERMI. Pero no puede ser una acción inconsciente, una acción irreflexiva, una acción que solo responda a la urgencia o al apremio del momento, que somos rehenes, yo creo, de esa urgencia del momento, sino que tendría que ser una acción iluminada por la reflexión, por el pensamiento.
Y de ahí, yo aquí en esta mesa estoy como editor de la obra que presentamos, como responsable de la entidad que ha promovido la edición en libro de esta obra, de esta tesis doctoral, reelaborada, recreada, ampliada, mejorada del doctor Javier Miranda. De ahí la necesidad de que alumbremos o de que fomentemos o promovamos el conocimiento transformador. Y creo que la existencia de estas colecciones, esta obra se edita en la colección Convención ONU, convención que viene referida a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que este año cumple su 10º aniversario, pues se inscribe, se inserta en esa estela de generar conocimiento valioso para transformar un entorno todavía muy deficiente o muy reticente con la inclusión, el bienestar y los derechos de una parte de esa diversidad social que ocupamos las personas con discapacidad y, por extensión, sus familias. He ahí la justificación de esta obra. Y no costó demasiado. A Javier yo tenía el placer, el privilegio de conocerle como activista, como persona activa, comprometida, que no se resigna al lugar en que esa lotería de la vida, de la historia, nos ha colocado a muchas personas con discapacidad, a un lugar oscuro, a un lugar a veces lúgubre, no por elección propia, sino por fuerza de las situaciones, de los procesos, de las mentalidades, de los imaginarios colectivos y sociales que suelen castigarnos. No hemos hecho nada a las personas con discapacidad, pero nos suelen castigar, no sabemos muy bien por qué. No tener acceso a los bienes sociales básicos o tenerlo con muchísimas dificultades, o no poder ejercer con normalidad, con naturalidad, los derechos que tiene toda persona por ser miembro de la familia humana. Y las personas con discapacidad somos miembros valiosos, miembros aportantes de esa familia humana amplia. Yo conocía, digo, a Javier, tuve la suerte también de asistir a su defensa, a su lectura de su tesis doctoral en la Universidad Pública de Navarra, y desde el primer momento, no por amistad, que la tengo y espero que sea recíproca, sino por admiración y por consideración y aprecio y estima de una obra muy valiosa. Una obra muy valiosa como esta que se presenta hoy, la accesibilidad universal. No voy a abundar en lo que apuntaba Mariluz, en ese nuevo paradigma de lo que significa la accesibilidad universal y el lugar de preferencia que tiene en la lucha por los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad. No es una cuestión adjetiva, sino que es sustantiva, y casi todo el debate va a venir por las cuestiones cómo resolvamos o no, o cómo no resolvamos lo referido a la accesibilidad universal y al diseño para todas las personas. Y enriquecer esta colección con la obra de Javier no es hacerle un favor a Javier, era hacernos un favor a los que tratamos de canalizar reflexión o pensamiento valioso, generador de cambio social. Yo lo cifraría en dos aspectos o en dos dimensiones. Una intrínseca a la obra. Javier nos descubre y creo que añade elementos de valor, de reflexión a la concepción que teníamos de la accesibilidad universal. No basta la accesibilidad de partida, que es que los entornos, que los productos, que los servicios, que los procedimientos, que los dispositivos reúnan condiciones de accesibilidad que puedan ser usados con comodidad, con seguridad, con libertad por todas las personas, más allá de sus circunstancias de funcionamiento, sino que pone el acento en algo que está siendo ahora, creo, crítico respecto al fracaso o al éxito de las políticas y las estrategias de accesibilidad universal, que es la gestión. No basta la accesibilidad de partida para conseguir la accesibilidad de resultado, que sería la finalidad, el objetivo. Tenemos que contar o disponer con una gestión óptima de la accesibilidad. Y resulta paradójico y curioso y a veces frustrante para los que somos personas activistas en este ámbito, que cuando comienzan con muchísimas dificultades, con una lentitud exasperante y que a veces nos lleva a pensamientos negativos de que por qué no cambian las cosas más rápido y a una velocidad mucho mayor, cuando comenzamos a conquistar espacios accesibles, espacios respetuosos con la diversidad humana, fracasan porque no se gestionan bien. Y creo que la documentación, la investigación, la comprobación empírica de la que saca conclusiones absolutamente vigorosas para llevar a la acción que hace en la obra, que hace en su tesis doctoral, ahora reelaborada y recreada, Javier, nos ilustra, nos rearma ese arsenal, esa agenda política, esa agenda de incidencia
de toma de conciencia, de convencimiento que tenemos las organizaciones sociales de la discapacidad. Y eso en nuestra literatura jurídica, en nuestra literatura sociojurídica, que es donde creo que se inscribe esta tesis, no existía. Y es una aportación enormemente valiosa de la tesis y de la obra de investigación de Javier, que espero que siga ampliando, que siga ensanchando y que siga enriqueciendo, porque no será solo una cuestión académica, un prurito personal, él es ya doctor, sino que servirá para cambiar el entorno que le rodea en Navarra, en todo el Estado, y esto es valioso para cualquier parte del mundo. Y además tiene un elemento que creo que conecta muy bien con lo que ha sido Javier y con lo que es activista, que es agente de transformación, de cambio social. Y es que no es un conocimiento académico, que es muy respetable. Aquí hay representantes de la Universidad Pública de Navarra, profesores, ilustres, autoridades, sino que viene del conocimiento generado por la propia persona, por el activista. No es el conocimiento desde la Torre de Marfil, que neutramente, con distancia, incluso con frialdad, analiza lo que le rodea e intenta iluminarlo, sino de la persona que ha sufrido muchas de esas condiciones que ahora está analizando, que ahora está exponiendo, que ahora da herramientas reflexivas, herramientas de pensamiento para cambiar. Y creo que esa dimensión o ese teñir de la experiencia vital, de la experiencia de compromiso personal, existencial y social de un activista de la discapacidad, también confiere a la obra valores cualitativos pues de un enorme valor. Y yo quería señalar ese aspecto de una persona que, como decían los clásicos, no ha nacido para sí misma, que es responsable, que es corresponsable de una comunidad más decente y que su cuota de aportación a la decencia, a la mejora colectiva, es a través de su inteligencia personal, con su libro, pero que convierte en inteligencia colectiva en mejora colectiva. De ahí que no haya mucho más que justificar por qué hemos editado gozosamente este libro y por qué lo ponemos a disposición de todas las personas de Navarra, de todo el Estado y de todas las personas comprometidas con ese cambio social tan necesario y tan impostergable que pasa por la accesibilidad universal. Muchas gracias. Pues bien, Javier Miranda Erro, como bien señalaba Luis, doctor en Derecho, máster universitario oficial en Dinámicas de Cambio en las Sociedades Modernas Avanzadas y licenciado en Derecho por la Universidad Pública de Navarra, investigador del Grupo Cambios Sociales del Departamento de Sociología de la Universidad Pública de Navarra y colegiado del muy ilustre Colegio de Abogados de Pamplona. Desde 1996 desarrolla su actividad en el sector de la discapacidad organizada de Navarra y estatal. Es autor, coautor de monografías y artículos en materia de discapacidad y accesibilidad, ponente en numerosos congresos, jornadas y cursos, y ha sido miembro de 2 comités técnicos de normalización de AENOR. Como presidente del CERMIN entre 2010 y 2015, formó parte del Comité Ejecutivo del CERMI estatal y de varios consejos, entre ellos el Consejo de Bienestar Social. Actualmente, además de pertenecer al Comité Ejecutivo del CERMIN, es vocal del Consejo Navarro para la Promoción de la Accesibilidad Universal y de la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad y también del Comité de Ética Sectorial de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual de Navarra. Y además, solamente le faltaba un poco más, desde el 30 de junio de 2016 es patrono de la Fundación CAN, nombrado por el Parlamento de Navarra. Así pues, querido doctor, tuya es la palabra. Egun on guztioi, Nafarroako Parlamentuko lehendakari Andrea, Zermiko presidentea, Zermingo presidente Andrea, foru parlamentariak, Nafarroako Unibertsitate Publikoaren errektore ordea, tokiko entitateetako ordezkariak, beste erakunde publiko eta pribatuen ordezkariak, gizartegintzako entitateen adiskideak, lagunok, eskerrik asko aurkezpen honetara etortziagatik. Nik beste inore sinatu arren, talde lanaren emaitza da liburu hau.
bertan biltzen baitira lagun askoren ekarpenak, haien jakintza, haien lana. Hori dela eta eskerrak eman nahi dizkiet posible egin duten guztiei. Buenos días, presidenta del Parlamento de Navarra, presidente del CERMI, presidenta del CERMIN, parlamentarios y parlamentarias forales, vicerrectora de la Universidad Pública de Navarra, representantes de entidades locales y de otras instituciones públicas y privadas, compañeras y compañeros del movimiento social de la discapacidad organizada y también del tercer sector de acción social, amigos, amigas. Gracias por vuestro acompañamiento en la presentación de esta obra. Aunque me corresponda a mí firmarla, no deja de ser una suerte de obra colectiva, porque en ella está recogido el conocimiento y trabajo de muchas personas. Es por esto por lo que quiero dar las gracias a todos y a todas que la han hecho posible. Especialmente agradezco al presidente del CERMI, sus palabras también, pero agradezco su generosidad al publicar este trabajo y hacerlo además dentro de la colección Convención de la ONU. Es un honor formar parte de esa lista de autores. Vaya también mi agradecimiento al equipo de Ediciones Cinca, que con su buen hacer han elaborado un producto más que digno. Para más detalle en cuanto a agradecimientos y con el fin de no aburriros, os remito a ese apartado del libro, no sin antes agradecer, aunque sea también virtualmente, a Roger Campione, mi director de tesis, el prólogo de este trabajo, pero mucho más la infinita paciencia que ha tenido que aplicar conmigo a lo largo del último de esos lustros de actividad docente universitaria en Pamplona que ha mencionado en su intervención y que él, piadosa y literariamente, adorna como goetheana afinidad electiva. Quiero destacar que esta investigación se enmarca en la familia académica de la sociología jurídica. Intenta analizar el desfase existente entre el derecho y el hecho, ese rostro lejano que mira en dos direcciones opuestas, la tensión que existe entre lo ideal y lo real, en definitiva, la eficacia del derecho. En este sentido, las ciencias sociales y jurídicas, las universidades, juegan un papel relevante. La academia tiene que superar muchos complejos y prejuicios para arrinconar sus celos corporativos, ir de la mano y trabajar multidisciplinarmente. Después será más fácil atravesar los límites de los campus y su producción de conocimiento se trasladará a la realidad con el fin de aplicarla para el progreso social. Esta es la pretensión de la investigación, su utilidad. Por ello, el carácter bifronte del contenido del libro. Por un lado, lo académico, lo doctrinal, lo normativo, es decir, los aspectos teóricos, y por el otro, la parte empírica, la práctica, el trabajo de campo para verificar objetivamente el engarce entre las dos categorías. En el plano del derecho se ha pasado a contemplar la accesibilidad universal y el diseño para todas las personas como aspectos básicos a la hora de emprender cualquier actividad humana inclusiva. La clave que permite interactuar con todo lo que la sociedad ofrece a quienes formamos parte de ella, el poder ejercer los derechos fundamentales en igualdad de condiciones, está en la accesibilidad universal, ya que en su ausencia este ejercicio no sería posible. Como dice Habermas, los derechos fundamentales, tanto los que garantizan libertades individuales como los de participación política, fundamentan el estatuto de ciudadano. Desgraciadamente, en la práctica cotidiana, este estatuto no llega a la totalidad de la ciudadanía, en función de que los mecanismos y herramientas para lograr la accesibilidad se apliquen correctamente y, en consecuencia, siendo fieles al contenido del nuevo paradigma que conlleva el modelo social, se podrá concluir si la sociedad, nunca la persona, tiene o no alguna discapacidad. En lo referente a la teoría de los derechos, la incorporación de la discapacidad a la nómina de los derechos humanos obliga a replantear dos de sus grandes principios, como son la dignidad humana y la igualdad, y a situar la accesibilidad universal en una situación relevante. El nuevo escenario que se plantea con el modelo social que se apoya en la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad en el Tratado Internacional queda muy claro que las personas con discapacidad poseen los mismos derechos que cualquier otra persona por una única razón. También son personas y, por ello, sujetos de derecho en igualdad de condiciones que el resto. Volviendo al interés mencionado por investigar la eficacia del derecho, les invito a hacerse estas 4 preguntas. ¿Existen deficiencias de accesibilidad? ¿Afectan por igual al resultado final de la accesibilidad?
está interiorizado el concepto de accesibilidad por parte de los gestores que intervienen en su gestión. ¿Son suficientes los procesos existentes para la consecución de la accesibilidad? Para itinerar por la primera parte del libro, utilizo estas tres reflexiones, hipótesis. La primera, hay más deficiencias a menor regulación o desarrollo normativo. La segunda, en entornos regulados, las deficiencias, tanto en su prevención como en su eliminación, dependen de los sistemas de gestión. Y la tercera, las dinámicas sociales, a su vez, influyen en los sistemas de gestión, ya que generan movimientos de contracción o expansión de las deficiencias, tanto en los entornos regulados como en los no regulados. No hay tiempo para detenerse en todas las cuestiones que se recogen en la primera parte del libro, pero sí enumeraré algunas, como por ejemplo el tradicional escaso interés que las ciencias sociales y jurídicas han tenido por las personas con discapacidad. Y si lo han tenido, lo ha sido desde la perspectiva de lo exótico. El contrato social, sus evoluciones, las teorías de la justicia, la teoría de la justicia de Rawls y la revisión a la misma que plantean Sen y Nussbaum, con el enfoque de las capacidades. Para Nussbaum, el enfoque de las capacidades está estrechamente asociado al enfoque de los derechos humanos. Por la misma razón, dejó a un lado el análisis de las visiones de la discapacidad de la Organización Mundial de la Salud, el tratamiento social de la discapacidad, los modelos. Lo mismo propongo para no profundizar sobre el ordenamiento jurídico. No les hablaré ahora de la precariedad del desarrollo reglamentario y del cumplimiento de nuestra Ley Foral de Accesibilidad, ni de la indigencia que esto provoca en muchas personas. Tampoco lo haré sobre los instrumentos de gestión ni las dinámicas sociales. Dejo todo esto para su lectura, así que paso a hacerles un esbozo de la parte práctica. El trabajo de campo se subdivide en dos bloques. El primero, análisis cuantitativo, consiste en la recogida de datos, de parámetros contemplados en la normativa de obligado cumplimiento y el posterior examen de los mismos. El segundo, el análisis cualitativo, estudia la gestión de la accesibilidad. Se pretende verificar la accesibilidad en las actividades que desarrollan los gestores que intervienen y definir las causas que puedan explicar la persistencia de deficiencias detectadas en el análisis cuantitativo. Las conclusiones son la interpretación del resultado de ambos análisis, fundamentalmente del bloque cualitativo por la, en mi opinión, gran incidencia de la gestión en el resultado final de la accesibilidad. A pesar del importantísimo desarrollo normativo, la consecución de la accesibilidad presenta graves deficiencias en su gestión que provocan una clara vulneración de derechos. Termino. Si bien en la investigación se sugieren algunas propuestas de actuación, quiero recalcar que su objeto no es otro que presentar un diagnóstico real de situación. Se plantea así desde la consideración de que corresponde a los poderes públicos la acción, gestión y ejecución de las políticas de accesibilidad. Y termino con una cuestión que me han preguntado sobre la portada. La foto de la cubierta es un guiño metafórico a Martha Nussbaum y al libro Las fronteras de la justicia. Por cierto, está hecha en un despoblado que se llama Baigorri, que está al lado de Oteiza la Solana. La grieta de este muro crecerá y terminará haciéndolo caer. De esta forma no habrá separación y podremos estar todos y todas en el mismo lado. Muchas gracias. Siete minutos. Te has ajustado al tiempo, doctor. Y yo ahora me despido aquí. Voy a ceder la palabra para que modere o ordene el debate que se pueda suscitar ahora a vuestra presidenta, a Mariluz, y desearos que terminéis bien la jornada y que seguimos trabajando para que la accesibilidad sea un derecho para todas y para todos. Enhorabuena, Javier, por el libro. Enhorabuena también al CERMIN y a su editor por traernos este libro, que lo tendremos en la biblioteca de este Parlamento, que está abierta también a la ciudadanía. Enhorabuena, Mariluz, por seguir ahí dándonos caña para que esto vayamos avanzando, ¿no? Muchas gracias por estar siempre ahí. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Bueno, como tenemos oportunidad, hay todavía un poquito de tiempo, y tenemos aquí al autor, pues si alguno queréis hacerle alguna consideración, alguna pregunta más concreta sobre su
su tesis, sobre su estudio que ha generado este libro, pues tenéis aquí en la oportunidad. Bueno, primero lo leéis y quedamos otro día. Bueno, pues entonces muchas gracias a todos por haber venido. Gracias a Javier por hacer visible las necesidades de accesibilidad, ponerlas sobre papel, que a veces es lo que siempre nos falta. Siempre vamos con las impresiones y a veces nos falta los datos, y eso es importante cuando vamos a los sitios. Y gracias a todos por haber venido y haber compartido esta mañana un ratito de vuestro tiempo con nosotros. Muchas gracias. Ya está.